Muy buenas noches y bienvenidos a la tertulia de la 8 en esta noche de viernes 27 de octubre. Como cada viernes toca tertulia, vamos a hablar de temas de actualidad con tres tertulianos que ya nos acompañan esta noche. Paso a presentarles. En primer lugar, es un placer tener con nosotros a Fernando Hermoso. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. A su lado también nos acompaña esta noche Gonzalo Ibáñez, bienvenido. Buenas noches, Laura. Y completa la tertulia Javier Donis. Muy buenas noches. Buenas noches. Día intenso, además, el de hoy viernes, día histórico. Hablaremos de Cataluña con ellos, pero también de otros asuntos que esta semana han sido actualidad. Este es nuestro sumario. Ha sido un buen trimestre en cuanto al empleo en Palencia, al menos es lo que reflejan los datos de la encuesta de población activa. Hay menos parados, la tasa de desempleo disminuye y el número de activos aumenta. Está claro que lo que se está fomentando ahora mismo es una contratación de baja calidad, bajísima calidad, con un alto grado de desempleo, contratos a tiempo parcial, contratos que no arreglan nada, porque son pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, creo que la situación crítica en el mercado laboral es en todos los sentidos y que tenemos que ser muy críticos con lo que nos venden desde el gobierno, desde las estadísticas oficiales y todo eso. Hay mucha diferencia entre el hombre y la mujer, y los sueldos a veces son mayores los de los hombres que los de la mujer, y la mujer está un poco discriminada, digamos, un poquitín. O sea, que si hay un hombre, primero entra el hombre que la mujer. Palencia tiene a día de hoy suministro de agua únicamente para 3 meses. Si no llega la lluvia en abundancia, habrá que seguir aplicando el plan de emergencia ante la sequía, que pasa por restricciones en los hogares. Que es bastante preocupante la situación que estamos viviendo en todo el país en general y aquí en Palencia de forma más específica, que hay cosas que hay que controlarlas y que tenemos que apretarnos un poco el cinturón con el tema del agua. Hace tiempo que teníamos que haberlo hecho ya y yo creo que ya va siendo hora. Hombre, señal de alarma total. Yo creo que tiene que llover ya, que va a llover, ya lo verás, no va a tardar. Además salgo yo con Minerva Piquero, que es amiga mía, y rápidamente cambiamos el tiempo, lo que haga falta, pero claro que habrá que cortar el agua, así es que está todo fatal. Tampoco la gente es muy consciente de que se derrocha agua, yo creo que en gran medida. Y entonces, si sigue sin llover, lógicamente habrá que adoptar algún tipo de medidas. El Fondo Monetario Internacional ha alertado sobre el futuro de las pensiones. Advierte que los jubilados perderán hasta un 30% del poder adquisitivo. Es decir, que hasta el año 2022 la pensión media subirá menos de 3 euros. Ante esta noticia, UGT avisa que si no adoptan medidas urgentes, los jubilados cobrarán subsidios por debajo del umbral de la pobreza. Con el tema de las jubilaciones, tanto el problema de la tasa de natalidad, que es muy baja, como el tema de los recortes que se están haciendo desde el gobierno y en todos los sentidos la administración que se lleva a cabo, que creo que es muy mala, en mi opinión. Preocupa porque para toda la sociedad, para toda la gente, bien jóvenes y mayores, para todos es preocupante, para todos globalmente. Cada vez va a ir peor el tema y no sé, es que no sabemos qué futuro va a ser para nuestros hijos a este ritmo, porque cada vez va bajando las jubilaciones y todo, y yo no quiero pensarlo. Comenzamos por el tema del día, sin duda día histórico. El Parlamento ha declarado la independencia de Cataluña sin la presencia de los grupos de la oposición de forma unilateral. 70 votos a favor, 10 en contra, 2 en blanco. Sin embargo, Cataluña no va a ser independiente porque se va a aplicar el 155. Se abre ahora un periodo, Javier, pues de incertidumbre. Vamos a ver qué va pasando y qué medidas se van aplicando. Hombre, yo no sé si de certidumbre, pero sí de pena. A mí por lo menos me ha resultado penoso ver hasta dónde se ha llegado con el tema de Cataluña. Yo creo que este hombre, presidente de la comunidad catalana, ha llevado desde hace un tiempo ya a unos límites que al final solamente le quedaba dos soluciones: o salir como traidor, que es lo que le llamaron ayer, o salir una especie de héroe por poco tiempo, porque esos mismos que hoy le han aplaudido, le han llamado héroe, seguramente que dentro de 4 días le van a decir que es un villano, pero no tenía otra. Yo creo que no tenía otra, aunque hubiera tenido que ser más valiente. Y yo creo que lo que ayer, a las horas de por la mañana, a través de Urkullu, a través de Iceta, a través de gente que estuvo trabajando con él para buscar esos acuerdos y que estuvo a punto de haber firmado unas elecciones nuevas, yo creo que tenía que haber dado ese paso valiente
aunque lo hubieran llamado cobardes los de la CUP, pero yo creo que hubiera sido una decisión valiente en favor de la mayoría del pueblo catalán, ya no también del pueblo español, que también, pero sobre todo del pueblo catalán. Debería de haberlo hecho. Lo que pasa es que yo creo que dejó tiempo. Si cuando él dijo a la CUP y a Esquerra Republicana que iba a firmar el decreto para elecciones nuevas, no hubiera dado tiempo, seguramente hoy no estábamos ahí. Lo que pasa es que dio tiempo y los problemas internos y las presiones internas de gente de su propio partido, no de todos, porque por la noche dimitió un conseller, el de las empresas, el Toni Vila, me parece que era, Santi Vila, y que por lo tanto, bueno, yo creo que debería haberlo hecho. Dio tiempo a que le dieran ese tipo de presiones, que cualquier político un poco inteligente y cualquier político que tuviera un poco de Estado sabe perfectamente que cuando uno toma la decisión la tiene que poner enseguida al público y hacerlo, porque si no las presiones son tremendas. Hemos escuchado a Javier, hemos escuchado a Gonzalo, decía Javier, hemos llegado demasiado lejos. Sí, bueno, yo cuando habla de la tristeza es verdad, y eso se transmite un poco hasta en los nacionalistas, ¿no? Estamos viendo que hoy han declarado la independencia y normalmente estas cosas que han vivido siempre hay como una épica y una reacción de la gente como de felicidad completa, y ves ayer ves mucha crispación en la gente y tristeza, ¿no? No ves ese sentimiento de deliberación y de como haber hecho una cosa grande, ¿no? Yo creo que en el tema este de los nacionalismos, por lo menos visto desde mi perspectiva de una comunidad como la nuestra, pues a mí me deja un poco perplejo el cinismo, ¿no?, de esta gente nacionalista, porque es que están siempre con media verdades, con mentiras claras de España nos roba, de estamos siendo perjudicados, por no decir una palabra un poco fuerte, cuando no es verdad, ¿no? Cuando cualquier parámetro que veas de sueldo de funcionarios, de infraestructuras, de servicios sociales que tienen, siempre están ellos y alguna otra comunidad con bastante ventaja sobre la nuestra, ¿no? Entonces eso pues te llama la atención que a pesar de eso pues construyan un mensaje que cala y que muchas veces en el tema de comunicación gana, como de que están siendo oprimidos, cuando realmente hablar que no hay democracia, pues es que realmente pues es sonrojante, ¿no? Y luego pues otro aspecto, por completar un poco lo que ha dicho Javier, es un poco la cobardía, ¿no? Me parece que son un poco, has utilizado una palabra que es poco valiente y es verdad, lo han hecho hasta hoy en la votación, no, secreta para que no, bueno, si tú quieres tomar una decisión, ya habéis visto que hemos estado un mes y medio mareando la perdiz que decimos aquí en esta tierra, pues vamos, adelante, a lo hecho pecho, ¿no? Al respecto de esto lo que han dicho, fíjate, es que es curioso, ¿no? Están gritando libertad, libertad en un país donde las libertades hace 40 años que se recuperaron, con gente que perdieron la vida por luchar por ella, con gente que tuvieron muchos años de cárceles, y estos tiparracos, que no se les puede llamar otra cosa, que dicen libertad, hoy qué fácil es decirlo, que no tiene ningún problema, que es que ahí está la libertad, la que están ejerciendo. Precisamente la libertad es el que hayan podido llegar a donde han llegado. Yo creo que dos cosas. Ayer jueves temblaron muchas piernas en Cataluña. Iban a claudicar, pero yo creo que al final el pueblo catalán que salió a las calles les ha envalentonado de tal manera que han dicho, bueno, pues vamos a pasar como mártires y que sea lo que Dios quiera. Entonces no han tenido otra opción por eso de las presiones y hoy en plan kamikaze han ido a la desesperada y han ejecutado el plan según algunos habían perfilado, como por ejemplo la CUP, sin cuyo apoyo no podía haber salido este tema adelante. Pero por otra parte se planteaba sobre la mesa el decir si hemos llegado demasiado lejos. Leyendo la prensa electrónica, yo creo que esa es la pregunta que circula mayoritariamente. ¿Cómo hemos podido llegar hasta aquí? Porque esto no es algo, en principio el país parece paralizado desde hace 3 o 4 semanas, no se habla de otra cosa. Pero es que yo creo que el Estado tiene mecanismos suficientes como para, por ejemplo, el pleno de hoy donde se ha votado, el Tribunal Constitucional le podía haber cancelado, como ya ha hecho anteriormente con algún otro pleno. Yo creo que incluso se podía haber ejercido alguna
detención. Yo creo que se ha llegado demasiado lejos, no sé si porque el gobierno quiere una política de hechos consumados y decir, vale, tú actúa y yo inmediatamente ejecuto la sanción correspondiente, la pena, voy al Tribunal Constitucional y digo que se restituya el orden constitucional. O, por otra parte, podían decir, voy a adelantarme para que no hagas los planes ilegales que tienes previsto hacer. El gobierno ha optado por lo primero, yo, que igual soy más bruto, hubiera optado por lo segundo, ¿no? Es decir, vamos a anticiparnos, porque claro, en los libros de historia va a pasar este día triste de hoy como el día en el que Cataluña ha declarado la independencia, y eso va a quedar reflejado en los libros de historia. Y yo creo que nos han dado, por una parte, una bofetada a todos los españoles y nos han sacado un poco los colores de cara al exterior. Hoy, ahora mismo por la tarde, todos son mensajes desde Estados Unidos, Europa, de que están con España, de lo que ha hecho Cataluña no tiene nombre y de que es un camino sin retorno y es un camino que no tiene salida alguna. Pero lo han hecho. El día 1 de octubre se pudo votar. ¿Por qué se pudo votar y no había, si es necesario, el ejército bloqueando los colegios electorales? Es una imagen que ahí ha quedado y que en las hemerotecas el día de mañana se va a poder consultar cómo los ciudadanos llegaron a votar ilegalmente, pero llegaron a votar, y ese fotograma seguro que va a quedar grabado en las memorias de muchos ciudadanos españoles y también catalanes. Bueno, Fernando, vamos a ver, hay una cosa que tenemos que tener claro, pero también nosotros, porque si no nos igualamos a ellos, ¿eh? O sea, aquí la separación de poderes tiene que existir de verdad, pero para ellos y para nosotros, ¿eh? El Tribunal Constitucional no puede entrar porque sí, tendrá que entrar cuando alguien lo pide y cuando concurre un hecho. Hoy, el pleno de hoy, le ha recurrido al Tribunal Constitucional el Partido Socialista, el PSC. No, el PSC, sí, el PSC, pero le ha recurrido a las 2 de la tarde, sí, cuando se había dado el hecho. Antes no puede. Claro. Antes no puede, porque el Parlamento, que es el elegido de los ciudadanos, tiene que prevalecer también. No puede estar el Tribunal Constitucional coartando eso. Y por otra parte, lo del día 1, ni la policía ni los militares. Ese fue el mayor error que hubo. Había que haberles dejado votar, porque ya se había dicho por activa, por pasiva, y todos que era ilegal y que no servía para nada. Sí. Y si se les deja hacerlo, como no había servido para nada, pues no les hubiéramos dado la vidilla que se les ha dado de manipularlo, sí, de manipular lo que han manipulado. Si metemos los militares ya, ¿para qué? ¿Para qué? Los militares están muy bien para otras cosas. Aquí no estamos en un enfrentamiento. La Fiscalía dice que tiene desde hace días preparada una querella por rebelión contra pero no se solamente que dar el hecho. Sí, perfecto. Pero en el momento en el que se está produciendo, y todos los españoles lo estábamos viendo en directo por televisión, en ese momento el juez dice, ya la querella que tengo, dicen, preparada desde hace días, acabo de firmarla. Llamada, existen los móviles, llamada a la policía, entren ustedes, Fernando, desmantelen el pleno y detengan a los rebeldes. Fernando, que no funciona así, la querella no la hace el juez la estudia la ley y... Sí, la hace la Fiscalía. La querella la hace la Fiscalía o alguien de parte. Pero no lo hace el juez. Entonces, alguien lo tendrá que meter, y en su día el tribunal que corresponda, al tribunal que corresponda tendrá que decidir si ha existido el delito que se le imputa o no ha existido. Pero se va a presentar el lunes. ¿Por qué? Yo creo que fue un poco munición para ellos lo del 1 de octubre. Y otro aspecto que, bueno, no estamos hablando, pero es fundamental, es la convivencia en Cataluña, entre la gente. Todo esto, esta deriva es una fractura de la sociedad tremenda. Y de hecho, bueno, sí que se ha movilizado esa parte de la Cataluña que nunca se ha movilizado, pues ya has visto que ha salido a la calle, ¿no? Entonces vamos a ver ahora qué pasa, ¿no? ¿Cómo se comporta? Eso a mí es lo que me da miedo. Eso es lo que tiene que hacer el día que haya elecciones. No quedarse en casa e ir a votar. Exactamente. Porque los nacionalistas van todos a votar. Esos son los que tienen que ir a votar. Claro, a mí es lo que más miedo me da, precisamente la fractura de la sociedad, porque esto yo creo que a partir de ahora se debe arreglar no con mano dura, sino tal vez con mano izquierda, ¿no? En la negociación, es decir, vamos a ver, sin que haya violencia, pero vamos a ver hasta dónde llegamos y hasta lo que vamos a permitir que avance este tema. Sí, pero utilicemos el Estado de Derecho con cabeza. Sí, lo primero. Para que no hagamos más independentistas de los que hay. Porque ahora podemos correr el riesgo, por cosas así, de decir, vale, llamamos a los militares, llamamos a los guardias, llamamos a los policías, llamamos a los jueces, a no sé qué, que eso lo que conlleva muchas veces, si no se hace con inteligencia, es contribuir a que, si hoy hay 2 millones de separatistas, mañana puede haber 4. Cuidado con esas cosas que son más
Peleagudas. Veremos cómo se suceden los hechos. Vamos con otro asunto, con los datos que nos deja la encuesta de población activa. Ha sido un buen trimestre en cuanto a empleo en Palencia, al menos es lo que reflejan los datos de la encuesta de población activa. Hay menos parados, la tasa de desempleo disminuye y el número de activos aumenta. El tercer trimestre de 2017 finalizó con 9.800 parados. Son 800 menos, según la encuesta de población activa, que los registrados en el trimestre anterior. Desciende, por lo tanto, la tasa de paro, que se sitúa en el 13%, inferior levemente a los 2 primeros trimestres de este año. Una tasa que, por cierto, es también inferior a la registrada en el conjunto de Castilla y León y del país. Si analizamos los datos con los obtenidos hace un año, encontramos también mejoras. Hay 400 desempleados menos en tierras palentinas. Pero no todos los datos son positivos. La provincia tiene hoy 1.500 activos menos que en el mismo periodo de 2016, y aunque en el último trimestre ha subido la ocupación, pasando de 64.300 a 65.500, en un año Palencia ha perdido 1.100 ocupados, lo que sitúa la tasa en el 55%. En este último trimestre se ahonda además en las desigualdades de género. Merma el número de hombres sin trabajo, que pasa de 5.200 a 3.700, mientras crece el de mujeres, de 5.400 a superar las 6.100. Para UGT esos datos son positivos en la forma, pero no en el fondo. Recuerdan que los contratos siguen siendo temporales y dependen de la estacionalidad. Señalan que ha influido la campaña de verano, que siempre viene acompañada del aumento de las contrataciones. Por otro lado, desde el sindicato lamentan y advierten del descenso considerable en la contratación de mujeres, un colectivo que tradicionalmente se encuentra más posibilidades de empleo durante el verano. Esos son los datos, los vamos a analizar con los tertulianos. Javier, sorprende a día de hoy también ver esa diferencia entre hombres y mujeres que lo estábamos comentando antes y me ha dicho, yo luego te lo voy a explicar. Pues adelante. No, mira, para mí los datos son malos. Llevamos con estos datos. Yo recuerdo que hace 12 años que yo estaba de secretario general de la UGT que tenía que hacer valorar los mismos datos. En verano, en otoño, cada vez, y siempre se repite, una vez un poco más, otra vez un poco menos, pero al final los datos son siempre, casi siempre muy parecidos. Por lo tanto, no avanzamos. Seguimos teniendo una precariedad tremenda, seguimos teniendo una diferencia de mujeres y hombres tremendo. Y eso que estamos en una ciudad donde fundamentalmente el trabajo que hay es de servicios, que es un sector donde más puede haber mano de obra de mujeres, salvando lo que es la alimentación con las galleteras. Por lo tanto, pues es tremendo. Lo que yo te decía que te quería explicar era lo de los salarios. Los salarios... Pues sí, es verdad, hay forma, los salarios, aunque se ha avanzado bastante, sobre todo, mire, yo he conocido los convenios de las galleteras donde se hacían en el propio convenio las diferencias, pero en la tabla salarial, el salario del hombre y el salario de la mujer, todo eso se ha corregido y no existe, hoy es el mismo salario, el mismo trabajo. Lo que sucede es que las mujeres normalmente en esas fábricas suelen estar en los puestos de trabajo donde el salario es inferior. Quiere decir que hay muchos los trabajos de carretilleros son fundamentalmente de hombres y no de mujeres, y los carretilleros ganan más que las que están cogiendo las galletas, por ejemplo. También es cierto que también hay que decirlo todo, que muchas veces, yo conozco alguna fábrica que pone los papeles para que se apunten cuando hace falta carretilleros y las mujeres no se apuntan, que también eso también hay, de eso también hay. Y después hay otros sectores que sí es verdad, el sector servicio es tremendo para el tema de la mujer, porque ya nos hablamos de las mujeres que están en las habitaciones de los hoteles, pero si vamos por los bares, por los restaurantes, pues es tremendo. Pues mujeres que están a lo mejor no de cocineras, pero sí de semicocineras o de ayudantes de cocina, y las tienen dadas de alta de limpieza. Y las tienen de alta por 4 horas aunque estén 8. En fin, todo eso es verdad. Y por eso esa es la diferencia de los trabajos de las mujeres. Hay una diferencia. En proporción, las mujeres vienen a tener unos puestos de trabajo, generalmente, donde el salario es inferior que otros que les mantienen los hombres. Mejoran ligeramente los datos, lo que pasa es que los contratos son temporales, bueno, la calidad no es demasiado buena. Sí, bueno, sin entender mucho del tema, como puede entender Javier, visto de fuera cuando lees, yo sí que me he fijado esta mañana cuando he visto un poco los malos datos de Palencia referente a Castilla y León.
que estábamos un poco en la cola de la EPA. Y luego, pues lo que te transmite, los conocidos que tienes, los amigos, los familiares, es verdad que los trabajos hoy de la gente joven son trabajos pues muy mal remunerados, muy cortos y no son de fiar, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente según cómo mires los datos, pues te pueden parecer positivos o no. Lo que sí es verdad, viendo globalmente, me parece que son 19 millones, ¿no?, de ocupar, ¿no? A mí lo que me preocupaba es, oyendo ayer a uno como comentaba, que para garantizar un poco el tema de las pensiones, que luego hablaremos, hay que tener 20-21 millones en España dicen. Decía un entendido que por lo menos 20-21 millones de población activa para poder garantizarlo. Sí. Y le vuelvo a dar la palabra a Javier. Yo me acuerdo que hace 30 años, cuando yo estaba en la radio, cuando salían estos datos, llamaba a Javier y llamaba a Comisiones Obreras para que hicieran la valoración. Y eran datos mucho mejores que los de ahora, porque estábamos hablando de cifras de 7.500 parados en Palencia, ahora estamos rozando los 10.000. También es cierto que la tasa de desempleo ahora es del 12%, 13%, y hace unos años era casi del 26%. Bien, pero los datos siempre son buenos o malos en función de cómo vamos a hacer la lectura, porque es cierto que si cogemos la tasa interanual, el mismo mes respecto al año pasado hay 2.000 personas menos en el paro. Bien, pues la gente lo puede escuchar y dice, pues es un dato positivo, ciertamente es un dato positivo. Ahora, si escuchamos el informe de la noticia que nos habéis puesto, nos ha precedido, hay 1.500 personas menos en el panorama laboral, personas que no están. Y creo que ha sido UGT, exacto, el que ha dicho, caramba, es cierto que el paro disminuye, pero no por mérito de nadie, es que cada vez hay menos gente. Es como si, exacto, dentro de algunos años no habrá casi desempleo porque no habrá casi personas, incluso nos harán falta cubrir puestos de trabajo porque hay poca natalidad. Entonces no es mérito de nadie, es la evolución simplemente de estacional. El porcentaje de parados sigue siendo bastante más alto significativamente con los países un poco del entorno europeo, ¿no? Bastante, ¿no? Aparte de eso, sí. Pero aparte de eso hay que tener dos datos muy importantes en lo que decías. 19 millones de trabajadores dice que han dado en la televisión, que se lo han dado. Sí, había que preguntarle, esos 19 millones, ¿qué aportan a la caja de la Seguridad Social? Esos 19 millones de trabajadores, ¿qué número de horas hacen al año? Porque claro, son 19 millones, pero trabajamos menos, hay menos horas de trabajo que cuando había 18, hace 10 años. Son estadísticas, entonces, como si cogemos la estadística de la EPA y los datos por mucho que queramos desempleo. decir lo que son buenos, no son buenos. Si solo te quedas en la noticia y decir, hay en este trimestre 800 parados menos en Palencia, ¿son buenos? No son buenos. No son buenos. Sobre todo son buenos si analizas todo lo demás, eventualidad, precariedad, tiempo de trabajo, el salario, los salarios, los ingresos a la caja, ¿no? Que pillamos una época muy buena porque hemos pillado el verano y se demandan puestos de trabajo, sobre todo en la hostelería. 1000 y pico que suelen ser jóvenes, que suelen ser los jóvenes y los mejor preparados, que se han pirado. Entonces, ¿dónde está lo bueno? Que me lo expliquen dónde está lo bueno. Sí, hay por abajo una lectura más preocupante que el titular, ¿no? Continuamos hablando de un tema que cada vez preocupa más, la sequía. En lo que llevamos de 2017 tan solo han caído en Palencia 207 litros por metro cuadrado. Es el año más seco de los últimos 30, exceptuando 1995. Si analizamos la situación mes a mes, los datos tampoco mejoran. En septiembre tan solo cayó 1 litro y en octubre 3,6, cifras que tampoco se registraban en las 3 últimas décadas. Y con estas precipitaciones, pues sería un milagro que el agua embalsada aumentara. Ha ocurrido, lógicamente, pues todo lo contrario. Excepto en el de Campo Redondo, en estos momentos los pantanos de Palencia se encuentran al 10,6% de su capacidad. Y, lógicamente, pues con esta situación, Palencia tiene a día de hoy suministro de agua únicamente para 3 meses. Si no llega la lluvia en abundancia, habrá que seguir aplicando el plan de emergencia ante la sequía. Vemos la información y lo comentamos con los tertulianos. Este gesto ordinario podría dejar de resultar tan cotidiano. Valencia tiene agua para 3 meses si no aparece la lluvia, y eso que en la ciudad nos aseguran que se han hecho los deberes. Es la única capital de Castilla y León con un plan de emergencia ante la sequía, y se han comenzado a aplicar medidas que han restringido el consumo de agua.
Para que os hagáis una idea, Palencia tiene concedido la posibilidad de captar de Confederación al año, lo que le tiene autorizado, del orden de 14 millones de metros cúbicos. Al mes de septiembre aproximadamente nosotros podríamos haber captado del Canal de Castilla cerca de 11 millones de metros cúbicos. Bueno, pues como hemos ido tomando todo ese tipo de medidas, a fecha de hoy vamos un 30% por debajo de lo que tenemos autorizado. Desde la propia estación de agua potable han dado ejemplo, no han regado el jardín en los últimos meses, lo mismo que ha ocurrido en los otros espacios verdes de la ciudad, en los parques y jardines, pero de seguir esto así, pronto podríamos comenzar a notar esas medidas, esas restricciones en el agua que consumimos en nuestros hogares. Esas nuevas medidas se deberán acordar con la Confederación Hidrográfica del Duero, que está informada desde el primer momento del contenido del Plan Municipal de Emergencia de la Sequía. Reducir un poco las presiones de forma nocturna y que el servicio no lo note. Luego hay otra serie de medidas que ya sería el siguiente paso, que posiblemente llegaríamos a tener restricciones a lo mejor horarias, determinados momentos por la noche, pero bueno, esperemos que a eso no se llegue. Recuerdan que aunque en Palencia el agua tenga un precio reducido, es un bien que debemos cuidar entre todos. Tener a disposición el líquido elemento es una responsabilidad conjunta. Palencia tiene agua para 3 meses si no llega la lluvia, es un titular que suena demasiado fuerte. Vamos a ver si hoy podemos evitar que continúe este plan de emergencia ante la sequía. Fernando. Que la sequía, ese es el motivo porque nos habéis cobrado 3 euros por el vaso de agua, ¿no? Sí. Bien. Claro. Yo creo que es un tema muy preocupante, lo hemos hablado aquí en alguna ocasión más, y lo preocupante no es que ya los pantanos estén al 10%, que ya de por sí es muy llamativo, sino que el tema se va a hacer tristemente cotidiano en los próximos años. Tenemos una tendencia climatológica a una escasez de lluvias y nos vamos a tener que ir acostumbrando a que los pantanos no van a estar muy bollantes, posiblemente la mayoría de las épocas del año. Entonces tendríamos yo creo que hace tiempo haber comenzado a aplicar medidas de ahorro de agua. Se dice por parte de este técnico que en España, en Palencia, se han estado aplicando y que vamos mejor que en otros ayuntamientos de Castilla y León. Bueno, pues me alegro, pero la conciencia de cada uno tiene que empezar desde por la mañana, cuando te afeitas o cuando te aseas, en ahorrar, pero sobre todo en aplicar una serie de medidas de ahorro del agua, de contención del agua, como puede ser reforestar zonas con plantas que consuman o requieran menos riego, o incluso que cuando cae agua en abundancia hagan que las tierras fértiles no se desplacen, es decir, una serie de políticas tendentes a optimizar los recursos hídricos escasos que va a haber en los próximos años, sobre todo eso, en un problema que yo creo que va a ser tristemente cotidiano a medida que avancen los años, salvo que cada 10-12 años hay un año de mucho agua, pero bueno, lo vemos en todo, las hortalizas van a subir de precio, los vinos este año creo que el 80% de ellos se han perdido, sí, es decir que bueno, va a ser un año verdaderamente triste y de datos muy preocupantes, ¿no? Se habla de que si no llueve habrá que tomar medidas, bajar la presión del agua por la noche, por ejemplo, incluso restricciones de agua horarias. Esperemos, Gonzalo, no llegar tampoco a esos extremos. Hombre, esperemos en eso. Sí que es verdad que la tendencia y las previsiones es que cada vez vamos a tener más problemas, aunque es un tema un poco recurrente, ¿no? No sé si os acordáis, Javier, seguro, de los discursos del caudillo hablando de la pertinaz sequía. De los pantanos. Los pantanos. Entonces es un tema recurrente. Pero sí es verdad que da pena ver los embalses, da pena ver los ríos, ver el campo. El agua es vida, el agua es lo que te da, no sé, fundamental. Entonces, sí que no sabía yo esto del plan de emergencia, entiendo que es importante que haya previsiones y que haya pues, cosas para estar previstos por si se agudiza el tema y por si igual se supera esto, porque tenemos un otoño lluvioso, pero se vuelve a presentar, ¿no? Tenemos que estar preparados y es evidentemente que hay muchas cosas que se pueden hacer independientemente de lo aleatorio que sea la climatología. Y es que no llueve, Javier, no hay manera. Ya, pero esto no por la caza. Lo que pasa es que esto nos venía anunciando hace muchos años. Esto no es nuevo. Esto es lo que nos decían hace muchos años que nos iba a llegar. Y no nos lo creíamos. Y nos decían, y vais a tener épocas de mucha sequía y épocas de excesiva lluvia que también dan problemas. Sí. Que también dan problemas. Y esto es lo que nos decían que iba a pasar, pero hicimos más caso al primo Rajoy.
como salió el primo de Rajoy y dijo que eso era una tontería, que eso era inventos de no sé quién. Rajoy que se había ido de rositas en el tema catalán, pero ahora... No es que de rositas. Le va a tocar ahora. Pero estoy constatando un hecho. Yo me alegro porque hace poco Rajoy reconoció que sí que estábamos en este problema, ya de cambio climático. Pero en aquellos entonces dijo que su primo lo había dicho que no, que era un invento eso de 4 locos. Pues no, mire, los 4 locos ya lo estamos sufriendo. Y es un problema pues que lo tenemos, un año de sequía, que un año agrícola tremendamente malo, un año ganadera tremendamente malo, pero que como sigamos así será tremendamente malo hasta para los ciudadanos. Tenemos agua para 3 meses, que es que no es una broma. Que es que yo ya, por mucho que me estén contando de que están haciendo no sé qué planes y que están haciendo, es que tenemos agua para 3 meses. Por tanto, vamos a ver si empezamos a tomar las cosas más en serio. Lo que pasa es que estamos en una época que en el mundo estamos con unos gobernantes que el que no está loco es un normal. Y en algunos casos cumplen los dos requisitos. Y eso es lo que nos está pasando. Claro, cuando parecía que ya se estaba poniendo los Estados Unidos un poco a la orden para mirar lo del cambio climático, ha llegado este otro tonto ahora loco y lo ha tirado todo para atrás. Y así no puede ser. Porque claro, el cambio climático no es solamente un problema de España, es un problema a nivel mundial y que para solucionarlo tendría que ser con políticas comunes de todo. Y claro, desgraciadamente, entre los presidentes que tenemos por ahí, pues ya ve cómo están. Muchos están excesivamente zumbaos. Y otros, pues la talla, pues mira, algunos tenemos por aquí también de comunidades de España, aquí en España, ¿verdad? Es que tenemos una clase política con un nivel muy bajo, pero ya no solo en España, también fuera de España. Los niveles son muy bajos y ya cuando hay cambios de gobierno yo ya siempre digo, madre mía, ¿por qué no se quedarán como están? Porque el que viene siempre mejora peor al que sustituye. Y esto ya empieza a dar miedo. Bueno, pero empieza a dar miedo, si me permitís, por una razón. Porque esas son las consecuencias de que nos se salen las extremas derechas esas en Austria, en Alemania, en Valencia, en muchos sitios. Cuidado con estas cosas que empezamos en bromas y los populismos y después viene lo que viene. Te digo que por lo menos la previsión de lluvias para el próximo viernes y sábado dan lluvias en Palencia, esperemos que nos calmen un poco la sed que tenemos, pero claro, si no llueve, ¿qué podemos hacer? Pues eso, el plantear plantas desaladoras, optimizar los recursos pocos que tenemos, es decir, que el agua no se puede crear en muchos casos, ¿no? Entonces, hay que estrujar la imaginación para ver qué alternativas tenemos, que seguro que habrá alguna, ¿no? Pues Gonzalo no suele beber agua, pero hoy está bebiendo todo el agua del mundo. Yo no sé si es por si acaso... Por lo de los 3 meses, digo, voy a beberlo. Que me quiten lo bailado, ¿no? De todas maneras, estamos acostumbrados ya al mundo occidental, no valoramos las cosas. O sea, cuando dices, es que no hay agua, es que no te entra a la cabeza. Y es, hasta que no abras el grifo. Claro, es como el día que se te va la luz o no te... Dices, oye, pues es que, claro, es que sin luz, sin agua, si las cosas que habitualmente las tenemos ya como una cosa... Tan fácil, ¿no? Tan fácil. Si me permitís por hacer un poco más distendida la cosa. Todos los temas que cuando tenemos pones la televisión, ¿no?, y ves en África cuando van con esos garrafones tal y tienen que andar 4 o 5 kilómetros para traer el agua, y tú que haces en el grifo ¡prin! Y sale el chorro de agua, en vez de poner el vaso te vas a Prica a comprar otro tipo de agua que encima te cuesta dinero. Bueno, pues eso es lo que nos pasa. Javier, Prica cerró hace años. Bueno, es que no quiero dar publicidad a los de ahora. Sí, los de Palencia será siempre Prica, ¿verdad? Bueno, lo hemos entendido perfectamente. Vamos con otro tema, pues también muy ameno, Gonzalo, las jubilaciones. Hoy, Laura, tenemos... Sí, tenemos una tertulia tremenda. Bueno, que es lo que hay. Es la actualidad. Llegan las pensiones para mí, Javier, yo llegaré. ¿No? Sí, yo estoy seguro que sí. Llegará seguro, pero a cobrar no sabemos. Claro, bueno, eso es otra cosa. La risa de Javier creo que lo ha dicho todo, ¿eh? No, mira, las pensiones, yo creo que sí que, vamos, estoy seguro que cobrarás pensión. Pero seré pobre, y espero que alguien antes haga lo que tiene que hacer para que no seas pobre cuando cobres la pensión, que no tengas una pensión de miseria. Y desde luego, la pensión de miseria, si siguen en los cauces que se están planteando ahora, llegará.
Es decir, no es posible que un sistema de pensiones se mantenga solamente con reducciones de las pensiones, porque al final llegará un momento que aunque no pagues nada, el sistema no podrá aguantarlo. Vamos a ver la información y seguimos debatiendo, porque el Fondo Monetario Internacional ha alertado sobre el futuro de las pensiones. Advierte que los jubilados perderán hasta un 30% del poder adquisitivo. Es decir, que hasta el año 2022 la pensión media subirá menos de 3 euros. Ante esta noticia, UGT avisa que si no se adoptan medidas urgentes, los jubilados cobrarán subsidios por debajo del umbral de la pobreza. Mientras haya déficit en las pensiones, solo se podrán revalorizar el mínimo del 0,25%. Es la advertencia que hace el Fondo Monetario Internacional. Según UGT, el Gobierno no puede hacer oídos sordos a lo que dicen todos los indicadores económicos y le pide que deje ya de gastar el dinero de la seguridad social en otros asuntos. Por ejemplo, la incentivación, la bonificación que se hace a las empresas hoy por hoy para la contratación de desempleados se carga a la seguridad social. La situación actual, según este sindicato, es muy grave, teniendo en cuenta que el IPC va a subir en torno al 2,2% anual. Esto va a suponer una pérdida del poder adquisitivo para las pensiones de hasta el 30%, lo que los convierte, alertan, en ciudadanos pobres. Incluso alertando ya más allá de los problemas que al consumo, a la economía y al crecimiento de este país va a tener la pobreza, la creciente pobreza entre los pensionistas, que ya hoy por hoy es una realidad. Tendría que explicar a la sociedad, a los jubilados, a los pensionistas de este país, el por qué en 7 años se ha llegado a esta situación. Una situación que han estado analizando en Zamora en las jornadas regionales organizadas por UGT en Castilla y León sobre cómo prepararse para ser un jubilado. Ojo, ¿cómo prepararse para ser un jubilado? Hablan de pensionistas y hablan de ciudadanos pobres. Yo ya me estoy preparando, Laura. ¿Y cómo lo estás haciendo? Estoy llegando a una edad que ya empiezo a leer estas noticias. ¿Tienes un plan de pensiones? No, pero estoy empezando a leer estas noticias. Primero estás documentándote. Documentando, a asustarme con estas noticias, en fin. La verdad que es un tema que es muy complicado y evidentemente pues, lo que necesitan pues, algún pacto que haya a nivel de las instituciones, algo que garantice un poco y que no sean lo que nos dicen que va a ser, ¿no? Que va a ser por debajo del nivel de la pobreza, ¿no? Claro. De todas maneras, yo me conformo con que me dejen una pensión como cualquiera de los del fondo, estos que nos alertan de los del Fondo Monetario Internacional. De cómo va a estar el tema de mal, pues cualquier pensión de las que cobran estos, Rodrigo Rato, se llama Lagarde, ahora una francesa, lo firmo ahora mismo. Sí, no, pero cuenta con ella porque son pensiones ejemplarizantes, o sea, vale. Se toman como ejemplo para que luego estandarizarlas, ¿no? Nos están alertando de lo mal que lo vamos a pasar, lo cual es muy de agradecer. Pero no sé quién decía antes, si Javier, que si alguien no hace algo, ocurrirá lo que está en previsión. Caramba, pero es que ellos ya dicen que alguien tiene que hacerlo, que somos nosotros mismos, tú y tú, creando o contratando un plan de pensiones para complementar la pensión que nos vaya a quedar el día de mañana. Yo hace 30 años, cuando empezaba a trabajar, creé un plan de pensiones, le pagué 3 meses y le cancelé, porque voy a estar pagando aquí, al final me voy a morir rico. Digo, no, pero ahorro y ya está. Pero claro, llega un momento en que dices, caramba, ¿por qué dejé de pagar ese plan de pensiones? Porque las noticias pintan mal. Pintan a que vamos a tener unas pensiones muy bajas en el límite o en el umbral de la pobreza, lo que va a obligar a muchas personas casi, en lugar de jubilarse, desear estar más tiempo trabajando pues, para complementar la pensión con trabajos esporádicos, ¿no? Entonces, si alguien de verdad, Javier, no hace algo, no sé si hay voluntad para ello, porque las últimas reuniones de los expertos han dicho que habían prediseñado lo que podría ser la estructura de las pensiones para los próximos 25 años y la frase de siempre, no peligran las pensiones. Caramba, si es posible que no peligren, el problema es que si usted me va a dar 200 euros, me está dando una pensión, pero no me vale para vivir, ¿no? Entonces, es un tema piano. Sí, vamos a ver, es que las soluciones de las pensiones, hay técnicos que también las están dando. Lo que pasa es que no las cogen y no salen en los medios de comunicación, entonces no existe. Ese es el problema. Pero a verlas, haylas. A verlas, haylas. Y desde luego no son el crearse una pensión, porque entre otras cosas, y te voy a poner un salario bastante elevado con lo que hay por ahí. Una persona con un salario de 1.200, 1.300 euros, ¿qué clase? Si tiene que pagar piso,
colegios, niños, familia, ¿qué pensión se puede pagar él? No está pensado el fondo de pensiones para este tipo de gente. A este tipo de gente les importa tres narices. Hay un segmento de la sociedad que sí puede pagarse ese tipo de pensiones, que es a lo que va dirigido, ese 20-25% de la sociedad, que es lo único que le interesa a los de los bancos, a los de los fondos, ¿de acuerdo? Pero nosotros no podemos. Claro que hay que hacer cosas. No sé, muchas veces cuando hemos hablado de esto siempre digo lo mismo. Las pensiones no se solucionan reduciéndolas. No es posible, porque cuando ya no tengamos nada que dar, ni los 200 euros, el sistema posiblemente siga siendo deficitario. Quiere decir que el sistema se mantiene con ingresos a la caja. Y los ingresos de la caja vienen por donde vienen siempre. Vienen con trabajadores bien remunerados, con trabajadores con contratos de jornadas completas, con trabajadores que coticen todo por lo que ganan. Y además hay que sacar del sistema de las pensiones algunas cosas. Por ejemplo, las pensiones de la viudedad, pensiones de orfandad, que eso lo está manteniendo el sistema de pensiones, tiene que pasar a los presupuestos generales del Estado, porque son pensiones asistenciales. Eso tiene que pasar a lo que son los presupuestos generales del Estado. Pero es que además hay que subir el tope de lo que se paga en función de lo que uno gana. Por ejemplo, hoy cotiza la Seguridad Social lo mismo las cifras me pueden bailar, cotiza lo mismo la Seguridad Social uno que gane 45.000 euros al año que uno que gane 60.000. Y no puede ser. Tendrá que pagar más, tendrán eso, porque el tope es por tramos. Porque están topados. Cuando se llega a los 45.000, ya ganes lo que ganes, ya solo pagas a 45, 90.000. Eso hay que destoparlo y tiene que pagar con lo que tiene. Y después habrá que hacer otro tipo de ingresos a la caja en función del que más tiene, con impuestos, pero no del que más gana, que ya lo paga, del que más tiene, que no está sosteniendo el sistema de la seguridad social. Y eso hay que hacerlo. Porque ahora, mira, en España cuando se hizo la caja de la seguridad social, esa caja tan famosa que la han lapidado en los 4 años, la hucha de las pensiones. La hucha de las pensiones, esa hucha se hizo cuando había 20 millones de trabajadores. 20 millones de trabajadores con contratos muchísimo mejor que los que hay ahora, o sea, con muchas más horas de trabajo y además con más salario, se cotizaba más. Al ritmo que vamos ahora, para que la caja sea más o menos sostenible, tendríamos que tener no 20 ni 21, tendríamos que tener 24 o 25 millones, porque hoy los contratos no son de trabajo a tiempo entero, ni son tan pocos salarios como los teníamos hace 10 años. Por lo tanto, ya 20 millones no nos sirve. No podemos mantener la caja con los 20 millones. Hay que ir a más. Si encima estamos viendo que en lugar de tener aportaciones a esa hucha de las pensiones, lo que hace el gobierno es cada cierto tiempo sacar de la hucha para pagar las extras de los pensionistas, al final la han dilapidado. Estamos volviendo al tema de antes, que es el de la sequía. Tenemos una sequía por falta de lluvia y tenemos una sequía en la hucha de las pensiones, ¿no? Que hay quien es un tema también delicado. Está diciendo que hay formas de hacerlo, es decir, hay que sacar del sistema pagos que se están haciendo que no se debe pagar desde el sistema, y hay que buscar recursos, hay que buscar ingresos. ¿El último pacto de qué año es? ¿El último pacto que hubo a nivel nacional? Es que los de Toledo, ¿no? Fueron los pactos de Toledo, fueron los últimos, los pactos de Toledo llevan más de 10 años. Igual. Los pactos de Toledo llevan muchos años, los pactos de Toledo, lo que pasa es que hace 8 o 10 años que no se ha vuelto a reunir ni se ha vuelto, vamos, se han reunido pero no han hecho nada. Pero porque no hay acuerdo, ni hay voluntad, o bueno, porque pues muchos intereses hay mucha ahí, porque es que mucha tela que cortar. Claro, pues porque yo creo que lo que hay que hacer es un cambio radical, es decir, pero de mentalidad política y de voluntad política, es decir, si tú la transformación y los cambios, hacer el sistema de la seguridad social sostenible, esa base de reducir las pensiones, eso no funciona. Puede funcionar en un momento determinado a muy corto plazo, pero no es la solución. La solución es que en la caja haya ingresos. Y para hacer ingresos hay que quitar pagos y hay que
ingresar y más. vía presupuestos generales del Estado. Y no hay más. Pues nada, si no hay más, nos vamos a despedir. Pero Javier. cuando llegues tú, Laura, seguro que está Que no todo queda nada. arreglado. Pero seguramente que cuando llegues tú, todo eso que estoy diciendo, seguramente que ya alguien lo habrá puesto más en práctica y seguramente que ya habrán buscado los recursos para que haya las pensiones por lo Ojalá. menos dignas. Bueno, esto está grabado, entonces esto lo voy a dejar aquí apartado. De todas las formas, Laura, las cosas nunca son gratis. Y a veces hay Eso también está muy bien. y a veces hay que pelearlas. Pues nada, así lo dejamos. Javier, muy buenas noches y muy buen fin de semana. A ti también. Gonzalo, buenas noches y gracias. Igualmente, Laura. Fernando, buenas noches. Gracias. Buen triunfo. Buen fin de semana. Y buen triunfo. Y buen triunfo, efectivamente. Pues nada, que nos vamos, que no hay tiempo para más. Gracias a ustedes también por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Adiós.